Sí, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión nos acompaña Viviana Suárez y ella nos va a platicar de una aplicación de un modelo Poisson homogéneo al estudio de las excedencias de PM2.5 en Bogotá. Viviana realizó su licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, también su licenciatura en matemáticas, también realizó su licenciatura en matemáticas en la misma universidad. Después realizó su maestría en estadística y probabilidad en el CIMAT y actualmente está en el doctorado en la Universidad Nacional de Matemáticas en Estadística y está trabajando con la doctora Iliani Rodríguez de aquí del Instituto de Matemáticas. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por venir. Vamos a hablar un poco de las motivaciones de por qué estoy haciendo este trabajo. La motivación más grande es porque Bogotá saca una lista de problemas y el que quisiera resolverlos pues tendría una beca de doctorado para resolver uno de esos problemas y entre esos estaba contaminación del aire. Y mi proyecto pues ganó y pues ahora soy becaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá para hacer el doctorado allá y el problema es el siguiente. Resulta que la contaminación del aire pues ha traído muchísimos problemas a nivel mundial. De hecho, este artículo es del 29 de octubre, de esta semana, de hecho, donde dice que más del 90% de los niños del mundo respiran aire contaminado, aire tóxico. Esta noticia, por ejemplo, es también de esta semana, la fecha, así 24 de octubre, donde pues estiman que hay una incidencia importante en cuanto a la contaminación por partículas de materia de diámetro menor a 2.5 microns en asma y emergencias o visitas al hospital. Y este artículo salió ayer, antier, este salió el 9 de octubre, donde dicen o hacen un estudio sobre la asociación entre las partículas de materia fina y el cáncer oral, ¿no? En hombres de Taiwán, en los hombres taiwaneses. Entonces, puedo seguirles mostrando que casi semanal hay 5 o 6 noticias referentes a la contaminación del aire. En la tesis, de hecho, cuando estaba haciendo los antecedentes, me encontraba con cosas como que no es solamente que la partícula fina se albergue, digamos, en el pulmón y el pulmón no pueda, digamos, evacuar esa partícula fina, sino también la composición de la partícula fina, porque está compuesta de plomo, ¿sí? De metales y cosas que no pueden sino producir pues, cáncer. Entonces, ¿en qué consiste el modelo que proponemos? Entonces, básicamente, yo tengo unas observaciones. Nos fijamos un periodo de tiempo, de 12 años, que son más o menos 4.260 días. En esos 12 años observamos Bogotá, porque es un modelo global, es un modelo local, pues es importante hacer esta salvedad. Es decir, estamos mirando Bogotá en conjunto, no estación por estación. Y al observar ese periodo de tiempo, nos encontramos que aquí hubo una excedencia de algún rebase de interés, en particular para el caso de PM2.5, estamos viendo dos umbrales de interés, que es 50 microgramos por metro cúbico y 45. ¿Por qué es PM2.5? PM2.5 es una partícula tan pequeña como, digamos, mira, un cabello, es, no sé, más pequeña, más como de la 10ª parte del diámetro del cabello. Gracias. Entonces,
Y bueno, son como partículas de polvo que levantan los autos, hay muchas fuentes de emisión, pero en particular la vehicular es la más responsable de ellas. Y 45, esos son como los dos umbrales que estudiamos, este porque es el de Bogotá y este porque pues, queríamos compararlo con Ciudad de México. Eso no lo voy a mostrar hoy, pero también ya hicimos la comparación. Entonces, bueno, y observamos que en este día se rebasó cualquiera de estos umbrales, en este día se rebasó ese umbral y así sucesivamente. Tantos umbrales, tantos días como... Y entonces pudimos hacer, digamos, como la gráfica de esas excedencias, pero además de eso pudimos ver la función acumulada. Entonces, hasta aquí hay un rebase, aquí hay dos, y así sucesivamente. Entonces, esto es una función creciente. Y entonces, mi función, como matemática, aprendiz de las matemáticas, era estimar un modelo que se ajustara más o menos bien a esa curva de mis datos, ¿no? ¿Y por qué pues, hacer ese ejercicio? Porque pues, después de este tiempo que no observamos podíamos hacer pronóstico o predicción, ¿no? Y pues nos dimos cuenta que pues, aquí hay unos puntos de cambio que también más adelante los vamos a considerar. Entonces, para eso utilizamos los modelos de Poisson no homogéneos. Entonces, los modelos de Poisson no homogéneos son procesos estocásticos de conteo. Yo digo que pues, en un proceso de Poisson, un proceso estocástico de conteos de Poisson, si cumple tres características particulares. La primera es que n de 0 es igual a 0. La segunda es que los incrementos son independientes. Es independiente a n p, o sea, independientes, o sea, incrementos independientes. Y el tercero es que esta es la tercera propiedad, que voy a poder determinar la probabilidad de que en el intervalo t más s hayan exactamente k partículas presentes con esa probabilidad. Interesante aquí es que esta probabilidad va a estar determinada por esta función media, que si lo vemos gráficamente es esta, es una función acumulada, ¿sí? Entonces si conozco esta función acumulada, pues puedo conocer esa probabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ese fue como el primer problema al que nos enfrentamos. Ya sabemos que es un proceso de conteo que me va a contar las partículas presentes en una región determinada, ¿sí? Y vamos a poder establecer la probabilidad de que esas partículas, de que cada partícula se estén ahí. Bueno, entonces, el siguiente problema era, bueno, ¿cómo vamos a escoger este lambda? Esta función lambda es, bueno, m de t va a ser igual a la integral de 0 a t, una función lambda, una función de intensidad. ¿Sí? Entonces, el otro problema era, bueno, ¿cómo establecer la forma de esa función lambda? Entonces, los expertos, los que ya habían trabajado con este tipo de modelos, decían que medianamente la función Weibull se portaba bien para graficar o para representar este tipo de problemas ambientales. Entonces, escogimos la función Weibull que está determinada por dos parámetros, alfa y sigma. Bueno, descubrimos que si alfa es mayor que 0, me va a determinar el crecimiento en las emisiones, si alfa es menor que, perdón, si alfa es menor que 1, un decrecimiento, y si es mayor que 1, un crecimiento. Y si es igual a 1, pues va a haber una constancia ahí. Entonces me va a decir algo para hacer una política pública después. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Antes de mostrarles esto, quiero mostrarles esto. ¿Cómo se hace eso? Entonces, necesito una función que yo pueda, digamos,
declarar computacionalmente y que pueda estimar esos parámetros al principio que les mostraba anteriormente. Entonces, como dijimos que íbamos a utilizar el proceso de Poisson, entonces esa función tiene que responder a esas especificaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la parte computacional? Entonces, para eso vamos a utilizar en principio bayesiano, una relación natural que se utiliza en estadística bayesiana. Yo tengo que estimar unos parámetros. Entonces, como yo no soy experto en el tema, yo puedo asumir unas distribuciones a priori de esos parámetros. Y vía la función de máxima verosimilitud, que es la que yo les mostraba abajo, voy a establecer mi distribución a posteriori de esos parámetros. Es muy bonito porque básicamente lo que dice, usted no conoce los parámetros, pero vía la función de verosimilitud que se va a actualizar con los datos, usted va a encontrar o va a actualizar una distribución de los parámetros vía los datos. Los datos le van a dar cierto conocimiento de esa función de distribución. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a establecer esa función de distribución? Que es lo más difícil de hacer, digamos. Sacar esas funciones de distribución es de lo más complicado. La función de máxima verosimilitud. Bien. Entonces, bajo el esquema de Poisson no homogéneo, tenemos en mente esto. Entonces, nuestra línea de tiempo son 4.260 días, o llamémoslo T. ¿Sí? Y entonces, podemos utilizar esa propiedad de los procesos no homogéneos que dice que los implementos son independientes para hacer una partición de ese intervalo. Entonces, esa partición la voy a hacer de la siguiente manera. Hasta aquí es el primer nivel de base. Pero yo quiero garantizar que aquí es exactamente la excedencia, no aquí ni aquí ni aquí. Entonces voy a utilizar un épsilon y voy a decir, bueno, el primer intervalo va a ser desde 0 hasta D1 menos épsilon. Y viene D1, luego de esto 2 menos épsilon, luego D2 y así sucesivamente. Quiero garantizar que aquí exactamente fue esto, la excedencia. Hasta aquí se hace, aquí iría como DN menos épsilon. Entonces, bueno, es decir, voy a tratar de escribir este intervalo como unión de conjuntos disyuntos mutuamente excluyentes. Entonces, aquí sería como de 0 a D1 menos épsilon, unión de 1 menos épsilon, esto de 1, y así sucesivamente. Solo deberían escribir en los siguientes dos y ya, para sacar la forma entera. Entonces, sí, aquí es de 1. Sí, gracias. Hasta dn menos 1, en este caso sería dn menos epsilon, esto dn epsilon d. Entonces, mis intervalos pues van a ser, voy a querer que aquí no haya excedencia, pero aquí sí. Aquí no, aquí sí, así. Entonces, mis intervalos van a ser de la forma, digamos que este primero va a ser de la forma 0, de 1 menos epsilon, bueno, este no lo leí una vez, tiene el 0. Pongámosle aquí de 0, y aquí ponemos de 0 igual a 0. Y entonces aquí ponemos DI menos 1, aquí DI unido DI menos epsilon, coma esto DI.
entonces quiero escribirlo de la siguiente manera. Quiero escribir ese evento como la probabilidad de que el número de partículas presentes en los intervalos de la forma de I menos 1 menos epsilon sea igual a 0. Voy a tratar de calcular esa probabilidad. Y aquí que los intervalos de la forma de I menos epsilon de I es exactamente igual a un rebase. ¿Listo? Entonces, pues, yo tengo que estas probabilidades van a ser igual. En este caso, pues, a esta función, en este caso sería m del extremo superior, que sería de I menos epsilon, de I menos 1, sí. Perdón, de menos n de menos epsilon menos 1, ya. A la n, pero n es 0, entonces pues no va a estar ese término, por la exponencial de eso que había escrito aquí. Y estas van a ser de la forma m de DI menos m de DI menos epsilon a la 1, ¿cierto? Exponencial de eso que sería. Listo. Entonces, ¿cómo voy a armar mi función de máxima verosimilitud? Entonces, va a ser el producto de estos eventos, ¿cierto? Entonces, de que haya 0 partículas acá, una acá, 0 acá, y una acá, y 0 acá, y así es sucesivamente. Eso sí son intersecciones, pero como son independientes, entonces es un producto. Entonces, va a ser el producto de I igual 1 hasta n de esas probabilidades. Probabilidad de n de I menos 1 de I menos epsilon igual a 0. La probabilidad menos epsilon de 1 igual a 1. Y bueno, si ustedes hacen estas cuentas, entonces si uno multiplica esto n veces, entonces va a tener este producto. Entonces quedaría como m de I, ¿cierto? Esto menos m de I menos epsilon por la exponencial. Esto. Bueno, antes de pasar aquí. Entonces, si yo multiplico estas. Perdón, aquí me falta un menos porque. Bueno, aquí tendría que irse en términos, ¿no? No, aquí está bien, porque multiplico este. Este seguiría con este, ¿no? exponencial de este sería con este. Y bueno, si hago la sustitución
función, digamos, desde 1 hasta n, se me van a ir todos menos el último. Entonces me queda como la exponencial de esto m de dn. ¿Sí? Bueno. Y entonces esto... bueno. Y entonces, ¿cómo llegamos a esto que está aquí en esta expresión? A partir de esa m. ¿Cómo llegamos a este lado? Entonces, pues recordemos que m de t es igual a la integral de 0 a t de esa función lambda de s de s, ¿no? Pues esta diferencia es lambda de di, ¿no? Entonces quedaría de 1 hasta n de lambda de di exponencial de m de d. ¿Listo? Entonces ya llegué a mi función de máxima verosimilitud y entonces puedo pasar a la parte computacional porque ya tengo esta función. Puedo poner aquí unas a priori no informativas, por ejemplo un uniforme entre 0 y 1, ¿sí? La idea de que no sean informativas es que la varianza sea más o menos grande porque no tengo información sobre lo que está pasando con ese parámetro. Aquí no aparece el teta, pero el teta, pues en este caso yo lo elegí como un vector de dos parámetros, alfa y sigma, en el caso en que agarre la función de la forma Weyl, como les mencionaba antes. ¿Listo? Entonces, pues ya puedo hacer la parte computacional con esa función de máxima verosimilitud. Pero resulta que ahí no se acaba el cuento. Y es que yo les decía que cuando uno grafica los datos, pues los datos no son tan perfectos, o sea, sí es creciente, pero es más o menos de este tipo, ¿no? Estos son los datos reales. Entonces hay puntos de cambio, ¿cierto? Entonces aquí salto, aquí hay un salto, aquí hay un salto, aquí hay un salto, y así sucesivamente, ¿no? Y esos puntos de cambio hay que considerarlos en el ajuste, en la aproximación. Entonces, al considerar esos puntos de cambio, pues mi lambda va a cambiar y mi función m también, ¿no? Que recuerden que m va a estar determinado por lambda, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si los tau son mis puntos de cambio, entonces si yo tuviera i de esos puntos de cambio, pues tendría que tener tantos parámetros, o conjunto de parámetros tendría que tener un vector de parámetros alfa y sigma antes del primer punto de cambio y uno después, porque los dos van a describir dos comportamientos diferentes, antes y después. Entonces, pues mi lambda va a tener esta forma. Entonces, por ejemplo, este es el lambda antes del primer punto de cambio. Si fuera 2, entonces este sería el lambda antes, entre el primer punto de cambio y el segundo, y así sucesivamente. Y mi m, pues también va a tener una forma específica. Entonces, mi verosimilitud también. O sea, esa función que resultó ser como sencilla para calcular, pues también le va a cambiar la forma. Y va a ser de este estilo porque voy a considerar los puntos de cambio. Es decir, este producto va a tener tantos términos como me indique el primer punto de cambio. O sea, tantos días se rebasó hasta el primer punto de cambio, tantos días se rebasó hasta el segundo día. Así. Y esto pues computacionalmente ya se complica un poquito más, ¿no? Y bueno, voy a pasar a la parte descriptiva. Ya les mencioné o les hablé a grandes rasgos del modelo. Y bueno, esta es la parte descriptiva, dependiendo del fenómeno que yo estoy observando. En particular les voy a hablar de cuando yo observaba PM2.5 y contaba la cantidad de veces que se rebasaba los umbrales específicos. Esto es estadística descriptiva. Entonces, ozono en promedio es 39 ppb, partes por billón. ¿Listo? ¿Qué dice la norma? Que debe ser más o menos como 61, algo así. O sea, en ozono no estamos mal. En PM10,
la norma dice que no se debe exceder los 100 y en promedio está haciendo 1, ¿no? Con esta desviación. Y en PM 2.5 el promedio son 30.84 y la norma dice que debe ser 20. Entonces sí estamos un poquito grave. Miremos ahora cuántos de esos encontré. Entonces, en ozono, para la norma, bueno, esto lo hice para compararlo con México. Esta no es la norma de nosotros, la norma es esta es la de ustedes. Entonces, si lo miramos respecto a su norma, son 537 días y 4.200 y pico, ¿no? Entonces son el 12% de las veces se excede esa norma. El 22% se excede nuestra norma, que es 50. El 2079 días se excede nuestra norma, que es el 48%. Pero si lo viéramos respecto al rasero que ustedes tienen, lo excederíamos el 80% de las veces. Entonces es gravísimo, o sea, nuestro problema con partículas es muy, muy grave. Y en cuanto a PM2.5, si lo vemos con respecto a nuestro rasero, es el 25% de las veces, 26%, y con respecto al de ustedes sería el 32% de las veces. Y si fuera con respecto al de la OMS sería peor, porque la OMS dice que debe ser de, ahorita debe ser de 10. Entonces estaríamos. ¿Listo? Bueno, estos son los datos graficados de PM2.5. Aquí tuve que, digamos que quitar unos datos que habían aquí atípicos, subían hasta 100, 120, 170, es decir, estábamos respirando veneno. Y pues obviamente mi modelo no me capturaba esas cosas, entonces fui a la Secretaría de Medio Ambiente a preguntar qué pasaba y parece ser que fue error de funcionario, de dedo, no sé. Entonces quité esos datos porque no me supieron explicar qué había pasado. Y entonces me quedé con estos. Pero sin embargo, bueno, hay días en que se sube de 80, ¿no? Y pues recuerden que pues, el rasero son 45, 50. Listo. Esto ya es la parte computacional, o sea, cuando ya le digo a R que este es mi modelo, el máximo de verosimilitud o el de los puntos de cambio, y que me estime el paquete o el vector de parámetros antes y después, porque recuerden que la finalidad con esto es recuperar esta función n de t o lambda de t, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el alfa de umbral 45, esto es umbral 45, umbral 50, su media, su desviación y los intervalos de confianza. Entonces, estos son los puntos de cambio, este es el primer punto de cambio, este es el segundo punto de cambio. Antes del primer punto de cambio, este era el alfa y este era el sigma correspondiente. O sea, recuerden que cada vez que yo tengo un punto de cambio, tengo un lambda y una n específica. Y esto es después entre el primero y el segundo, y este sería el alfa después del segundo punto de cambio. Es decir, antes del primer punto de cambio, Bogotá tenía una tasa de crecimiento de PM 2.5, luego decrece y luego desacelera, ¿no? Entonces seguramente entre estas dos, o más bien como entre estos dos, hubo como algo de política pública para que esto empezara a decrecer. ¿Qué política pública? Por ejemplo, en el 2010 se decreta que la gasolina debe ser más limpia, pasamos de tener 500 partes por millón de azufre a 50. ¿Sí? Entonces, eso fue un cambio significativo. Empezamos a implementar la política del pico y placa. Hay unos carros que transitan unos días, pues, otros días. Hay una vez, casi 4 veces en el año, donde solo salen las bicicletas y el transporte público. Entonces, todas esas cosas han generado, digamos, que digamos que el modelo arroje esos cambios específicos. Entonces, estos son los datos reales y mi modelo más sencillo, sin considerar puntos de cambio, es decir, utilizando una función de máxima verosimilitud de esta forma, me arroja esta aproximación, este ajuste. ¿Sí? Esto es para umbral 50 y esto es para umbral 45.
Esto considerando un punto de cambio, perdón. Sí, un punto de cambio. Entonces, el primer punto de cambio está acá. Perdón, un solo punto de cambio, entonces lo consideré acá. Entonces aquí viene una función lambda o r específica y aquí hay otra con parámetros diferentes. Esto es para un RAR 50 y esto es para un RAR 45. Y pues ya. Una cosa que quiero agregar, que no lo puse en las diapositivas, son de las cosas que uno duda si ponerlo o no, pues las deficiencias del modelo, nada es perfecto, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso. Entonces, la primera deficiencia que tiene este modelo es que pues es un modelo univariado, ¿sí? Y el mundo real no se porta así. Nosotros estamos respirando no solamente PM2.5, sino ozono, PM10. Entonces la idea es poner a interactuar todos los contaminantes en un solo modelo. Para eso tendría que hacer estas mismas cuentas, pero considerando 2 o 3 partículas en el tiempo, ¿no? Entonces ya se vuelve como un modelo bidimensional en el caso de los contaminantes, y ya las cuentas empiezan a ser un poquito más complejas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues los puntos de cambio. ¿Cómo considerar los puntos de cambio? Pues hasta ahora lo he hecho como lo han venido haciendo los expertos. Es como, aquí hubo un salto abrupto, entonces aquí lo voy a considerar. Pero a mí me gustaría que, si hago todo el esfuerzo computacional, que también el computador o el algoritmo me pueda decir, no, en tal día se ve un punto de cambio y tiene tantos en su modelo, ¿sí? Por cada contaminante. Esto, todo lo que les he mostrado son modelos de tipo paramétrico y tienen, digamos, como ciertas deficiencias. Quiero meterme con la parte no paramétrica para ver si puedo salvar eso, que el algoritmo me diga no solamente las alfas y las sigmas, sino también me diga los taus, dónde están y cuántos son. Entonces, estas son como las dos deficiencias que quiero combatir antes de graduar. Y en eso estoy trabajando ahorita estoy haciendo una estancia en Limas y estamos tratando de generalizar este modelo para el caso multivariado. Y pues hay cosas buenas. Ya, por ejemplo, tenemos un modelo de volatilidad y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Agradezco de verdad que me hayan invitado a esta charla porque sí le tengo mucho afecto a mi mate. No estoy haciendo el doctorado aquí, pero como si lo fuera, porque todo lo que les mostré es producto del trabajo que vengo a hacer cada que vengo a estancia aquí. Gracias. ¿Preguntas? Te agradezco muy bien, Celine, ¿tienes una pregunta? No sé si yo trabajo algo para la Ciudad de México, algo así, porque ya sí está bien limpia la ciudad. No, sí lo hay. Eliane, mi directora, ha hecho cosas para eso. Pero, o sea, yo igual no sé esto, pero, o sea, ¿por qué quieres describir? Entiendo que esa curva es como un acumulado de cuántos días se va excediendo. O sea, pero ¿por qué tiene sentido hacer eso? O sea, respiramos esa mano y se nos queda toda la vida. ¿Por qué tiene sentido? No, pues la verdad sí. O sea, si lo respiras es bien difícil que después, primero pueda tus pulmones sacar esas partículas. A veces es preferible que respiren muchas, de PM10 y pocas más pequeñas, porque los alveolos se albergan en esos pesillitos que nosotros tenemos en los pulmones, es muy difícil sacar. Además, que ya hay estudios que demuestran que no solamente se quedan en los pulmones, sino que se meten a tu sangre, ¿no? Todo ese plomo, ese mercurio, se mete en tu sangre y te afecta, por ejemplo, en tu tasa de fertilidad, por ejemplo, a los hombres les afecta. Ya estudios que demuestran eso. Entonces, y a las mujeres en embarazo también les afecta el feto, cuando a la concentración, o sea, a la memoria, todo nos afecta absolutamente. Entonces, ¿por qué queremos eso? Pues sí, pues si yo tengo mi modelo, digamos, mi modelo más o menos se ajusta bien, yo no conozco lo que pase después, pero por medio de mi modelo puedo prolongar, digamos, ese comportamiento y decir qué va a pasar. La idea es predecir en el futuro. Exacto, ese es el pronóstico. Poder tomar decisiones así muy... Sí, pues lo podrías hacer con la variable no acumulada. Con
predecir qué, o sea, predecir cuánto hay en acumulado de todo. O sea, la pregunta es por qué eso tiene sentido. No, por ejemplo, si en verano pasa algo, se aumenta la concentración. ¿Y qué puede hacer el gobierno para disminuirla? No. Supongo, o algo así. Digamos, Pues no, si hasta el 2012 Ajá. hubo, no sé, 100 excedencias de PM2.5, ¿cuánto esperas que haya hasta el 2015, 16, no sé? Entonces, saber eso, que un político sepa eso, es decirle a un político, mira, para esta región va a haber tantas excedencias, muere ese colegio, porque los niños están corriendo riesgo. Que es un proceso que es de memoria, ¿no? Que el siguiente brinco no nada que ver con lo anterior, ¿no? Dijiste eso, ¿no? Que son independientes, ¿no? Por eso tomamos productos. Que son independientes y que los incrementos son independientes, pero aquí realmente estoy contando, o sea, los incrementos que yo estoy agarrando son los intervalos en el tiempo, pero no los estoy, o sea, realmente la acumulación es en las partículas, el número de partículas presentes hasta ese periodo de tiempo. Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Y en la comparación, bueno, dijiste que había ciertas comparaciones entre Bogotá y aquí. ¿Dónde está más contaminado? Los problemas son diferentes. El problema de Ciudad de México es ozono y el problema de nosotros son partículas. No sé qué es más grave, la verdad. Tendríamos que analizar la química y las reacciones del cuerpo respecto a la química de cada uno de esos contaminantes. Pero son problemas que están creciendo, digamos. Ustedes tienen medianamente controlado ozono, pero no tienen controlado PM10. Nosotros tenemos medianamente controlado PM10, pero no ozono. Entonces, como que los gobiernos se dedican a actuar bajo la circunstancia y no a hacer medidas de prevención. Sí, Entonces, es más justamente el modelo que tú quieres hacer es para poder generar medidas de prevención. Exacto, exacto. Pues siempre que puedas hacer pronóstico, puedes Eso hacer me parece prevención. que sí. Eso es. Bueno, pues si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Viviana. Muchas gracias.